De pie en lo alto de un imponente edificio, Peter Parker contemplaba la extensa y sombría metrópolis que se extendía a sus pies. Vestido con su elegante traje nuevo, sintió una oleada de confianza y determinación. Aunque su equipo había expresado algunas dudas sobre la practicidad del traje, Peter confiaba en que le sería muy útil en su misión de capturar al infame villano conocido como Camaleón. Les había prometido a sus colegas que se desharía del traje en cuanto terminara el trabajo, pero por ahora, se sentía invencible. El aire nocturno era fresco y puro, y la ciudad parecía latir con una energía propia. Peter respiró hondo y se preparó para la tarea. Spider-Man acecha la ciudad. Todos siguen con su vida normal, sin saber que su héroe los cuidaba. Peter empezó a monologar. Los mantenía a salvo y a salvo, para que pudieran volver a casa. Comillas ¿estás narrando? Pregunta O'Neil Lemon. Peter se levantó de un salto al mirar al grupo. Estaban vigilando la inauguración de unas pinturas en una gala. Fred sugirió que lo hicieran, pero Gogo, Penny, Teresa y Wasabi no pudieron asistir. Bueno, Gogo dijo paso. Penny tenía que ir a la escuela, y Teresa pensó que tendrían suficiente artillería para cualquier cosa. Pero Wasabi tenía otro lugar donde estar. No mintió Peter. Parecía que sí, comentó Hiro mientras se sentaba junto a O'Neil Lemon. Comillas ¿es normal? Cuando eres como yo y has estado en tantas vigilancias como yo, necesitas entretenerte de alguna manera, se defendió Peter mientras suspiraba y comenzaba a caminar. Y perdí mi consola portátil en primer año. Fred, ¿cuánto tiempo vamos a esperar aquí afuera?, se preguntaba Hiro. O sea, ¿qué va a pasar? Aquí puede pasar de todo. La gala del museo es uno de los 5 eventos que más suelen interrumpir los villanos, explicó Fred, asomando la cabeza por la tubería del alcantarillado. Justo después de los desfiles y las demostraciones de armas. No está del todo equivocado, dijo Peter con pesar. Comillas qué emoción. Qué ganas de ver la nueva exhibición de Shimamoto, exclamó O'Neil Lemon. Comillas ¿quién no qué es un Shimamoto? Preguntaba Max. Lenore Shimamoto. Es una artista increíble y casi mi ídolo, explica O'Neil Lemon. Fred dijo, nunca he oído hablar de ella. O'Neil Lemon dijo, ella pintó City Rising. La famosa obra maestra que develan esta noche. Fred dijo, nunca he oído hablar de eso. Ah, eso es porque estuvo perdido durante unos 100 años, explica O'Neil Lemon. Todavía no he oído hablar de ello, afirmó Fred. Fred, estoy a punto de aplastarte la tapa de la alcantarilla en la cabeza, empezó a advertir Peter a su amigo. Captura el renacimiento de la ciudad tras la gran catástrofe de 1906, terminó de explicar O'Neil Lemon. Comillas soy una gran admiradora. De la pintura, no de la catástrofe. Fue terrible. Entonces oyeron un sonido como de cristales rompiéndose, lo que hizo que todos callaran y miraran hacia el museo. Luego vieron cómo el guardia de seguridad abría las puertas. Comillas el museo está siendo atacado por un monstruo inhumano, gritó mientras él y varias personas salían corriendo del museo. Comillas corran por sus vidas. Comillas inhumano Peter estaba más confundido que si alguien hubiera entrado en el museo. Comillas ¿quién será? El equipo entró al museo y se preguntó quién entraría. Sobre todo porque la ciudad está bajo la protección de los 9 grandes héroes. Tendría que ser alguien inhumano o psicótico para querer pelear con ellos. Bien. Comillas buen intento, supervillano, gritó Fred, sin saber quién o qué lo atacaba. Era Globby. Globby parecía haberse estrellado contra el cielo, como lo evidenciaba el agujero en el techo, seguido del cristal que se estaba sacando. Peter suspiró y se frotó la cabeza al ver que era Globby. A decir verdad, casi se olvidó de él después de todo lo que ha pasado últimamente. Comillas maldita sea gritó Globby mientras se quitaba un trozo de vidrio de su piel. ¿Sabes? Yo no diría que Globby es un genio, dijo Hiro. Lo vería más bien como alguien mediocre. Bueno, un villano mediocre no existe, respondió Fred. Está claro que nunca has conocido a la mosca humana, afirmó Peter, recordando a uno de sus villanos más extraños cuando empezó. Madre mía. Debería haber una advertencia en esa claraboya, gimió Globby mientras sacaba más cristales. El cristal se puede romper. Sí, ¿quién hubiera pensado que ese cristal se rompería si le aplicaras presión de, bueno, lo que sea? Se burló Peter. Tiempo fuera, chicos, dijo Globby mientras intentaba coger el vaso. Aprecio mucho esto. Por cierto, se ven muy bien. Spider-Man, me encanta el nuevo traje negro. Definitivamente es un villano mediocre, afirmó Hiro. Los vidrios rotos pueden ser peligrosos, afirmó Baymax. Bien. Esperaremos, Fred suspiró mientras todos esperaban a que Globby terminara. Pasó poco tiempo hasta que finalmente sacó todo el vaso y estuvo listo para empezar.
Bueno, hora a las 3. 1. 2. Globby no terminó la frase mientras se estiraba para agarrar el cuadro del que hablaba O'Neill. Comillas Sich. Extendió unos tentáculos, como Peter había aprendido a hacer, y salió corriendo por un pasillo. Peter disparó 2 hebras de telaraña y se lanzó hacia adelante para perseguirlo. Fred rebotó por el pasillo para perseguirlo. O'Neill terminó corriendo tras él, ya que no podía hacer lo que ellos hicieron. Hiro se subió a Baymax y esperó a que se fuera. Baymax, vete, ordenó Hiro. No terminó de contar, explica Baymax, porque no se ha movido. Técnicamente, todavía es tiempo muerto. Muy bien, 3, ya Hiro terminó de contar. Baymax hizo lo mismo mientras corría por el pasillo para perseguir a Globby. Globby les lanzaba bolas de baba mientras intentaba escapar. Mientras Globby escapaba por el pasillo, Fred disparó una hebra de fuego desde la boca de su disfraz para intentar golpearlo, pero solo para derretir una fuente de agua. Comillas, mira por dónde disparas, gritó Peter al pasar a Fred y doblar la esquina para atrapar a Globby. Lanzando una gigantesca red de telarañas, Peter logró evitar que Globby escapara. Comillas, ríndete, Globby. No hay escapatoria. Globby dobló la esquina y logró escapar por otro sendero. Cuando Fred intentó lanzar fuego de nuevo, casi impactó contra otro cuadro hasta que Peter lo agarró con sus tentáculos. Pero para su sorpresa, sin que el fuego lo tocara personalmente, fue casi como si lo estuviera experimentando en primera persona. ¡Ay!, gritó Peter de dolor. ¿Qué acabo de decir? Bien. Lo siento. Fred finalmente dejó de intentar usar fuego. Al final del pasillo, O'Neill estaba esperando con algunas de sus bolas Chen en la mano. Comillas, bolas antiadherentes listas. Cuando Globby entró corriendo por la puerta y se pegó al techo, O'Neill lanzó las bolas químicas y estas liberaron un pequeño gas. Tras un breve instante, Globby no pudo seguir pegado y terminó cayendo, literalmente estrellado contra el suelo. Baymax llegó volando y aún parecía preocupado por su salud. No te muevas. Podrías estar herido. Te escanearé ahora. No te preocupes, Baymax, pueden cuidar de él en prisión, afirma Hiro. Comillas, ¿prisión? Ni siquiera hacen pantalones que me aguanten, les informó Globby. Entonces, de repente, se transformó en una pelota y rebotó fuera de sus manos. Boing. Boing, boing, todos. Adiós, gritó Globby mientras se alejaba. Comillas, ¿puede transformarse en una bola?, pregunta Peter. Eso es nuevo, dijo Fred. Globby corrió por la calle, donde fue atropellado por un autobús y escapó rápidamente de los héroes cansados. Se subió al techo del autobús y se rió de ellos. Y entonces, uno de los carteles le dio en la cabeza y desapareció de su vista. Aunque lo persiguieran ahora, probablemente encontraría la manera de escapar, y ya todos estaban cansados. Al día siguiente, la tripulación se reunió en el Café del Gato, donde repasaron lo sucedido la noche anterior. Esperaban a Peter, pues parecía que se levantaba tarde tras las noches que había pasado buscando al camaleón. Comillas, Globby ha vuelto, pregunta Wasabi. Comillas, ¿y lo dejaste escapar?, pregunta Gogo. Salvamos el cuadro, dijo Hiro. Concentrémonos en eso. Comillas, ¿el cuadro tan famoso? Quizás has oído hablar de él, preguntó Fred. Sí, he oído hablar de ello. O'Neill no paraba de hablar de ello, afirmó Teresa. La atención de O'Neill se dirigió hacia la puerta, y su reacción fue inmediata, gritó de horror ante lo que veía. El grupo se estremeció y volvió la mirada hacia la puerta, donde vieron a Peter entrando arrastrando los pies. Parecía haber sufrido mucho, su rostro estaba extremadamente cansado y su piel tenía una palidez insalubre. Tenía los ojos hundidos y las ojeras eran tan grandes que casi parecían moretones. Era evidente que no había dormido en días, y el agotamiento se le notaba en el rostro. Vaya, Teresa nunca había visto a su hermano así en mucho tiempo. Comillas, ¿estás bien, hombre?, preguntó Wasabi mientras Peter se sentaba. Nunca he estado tan cansado y hambriento en mi vida, dice Peter, con cara de desmayo. La culpa es de Globby. Entonces sonó una alarma en Baymax, desviando la atención de Peter mientras comenzaba a comer. Hiro, te recuerdo que tienes un proyecto escolar que debes entregar hoy y que ya está terminado al 10%. Comillas, ¿qué?, pregunta Cass al pasar por allí. Comillas, ¿no deberías haber estado haciendo la tarea anoche? Aquí, en casa. El trabajo. Tía Cass, no te preocupes, soy yo. Improvisaré, le aseguró Hiro. Comillas, ¿te refieres a revuelto?, pregunta Wasabi. En el último minuto, añadió Gogo. Siempre trabajé en la secundaria. Hiro se encogió de hombros. Pero de repente, el golpe de cabeza de Peter contra la mesa hizo que todos volvieran la atención hacia él.
Cuando volvió a levantar la vista, todos se sorprendieron un poco al ver que parecía mucho más despierto e incluso con mucho mejor aspecto. Comillas uff. Me siento mucho mejor, dijo Peter mientras se miraba. Comillas vaya, quizás solo necesitaba comer. Carmi estaba absorta en la tarea de examinar la muestra de la enigmática criatura que Peter le había confiado. Su laboratorio rebosaba el zumbido de los equipos mientras estudiaba la compleja estructura de la criatura, completamente cautivada por su intrincado diseño. Carmi no pudo evitar maravillarse ante las características físicas de la criatura, que guardaban un asombroso parecido con las de un simbionte. Con cuidado, recorrió con los dedos la superficie de la criatura, intentando descifrar sus secretos y desentrañar los misterios que se escondían bajo ella. Carmi decidió ampliar los límites de su investigación realizando un análisis más exhaustivo de la criatura. Tomó uno de los conejillos de indias que le habían prestado de otros laboratorios y comenzó a registrar meticulosamente su comportamiento y reacciones. Quería comprender cada movimiento, cada sonido y cada matiz de la criatura. Este fue un paso crucial en la investigación de Carmi, y estaba decidido a no escatimar esfuerzos. Mis pruebas con esta criatura han confirmado mi hipótesis reciente, dijo Carmi mientras registraba sus hallazgos. Pero es más que un simple simbionte, necesita una especie de huésped para sobrevivir. Necesita adherirse a otro ser vivo. No puede valerse por sí mismo y la exposición al calor parece haber dañado varias de sus células. Es similar a la relación entre las tenias y los perros. Las tenias no pueden sobrevivir sin los perros y se adhieren a ellos. Carmi abrió el contenedor para liberar la porción del simbionte en el contenedor que contenía a uno de los conejillos de indias. Observó cómo el pequeño simbionte se aferró al animal y se arrastró hacia el interior. Desapareció segundos después de engancharse a la criatura. Ahora, veamos qué pasa cuando lo conectas a un anfitrión, murmuró Carmi mientras preparaba la cámara para capturar todo lo que pasaba entre los dos animales. Pero mientras esperaba algo, recibió una alerta que le avisaba que llegaría tarde a clase. Comillas rayos. Carmi se levantó, agarró su proyecto para la siguiente clase y corrió para asegurarse de no llegar tarde. Justo al salir, el simbionte devoró a la cobaya entera y la obligó a atacar a su compañera de jaula. La cobaya parásita mató a la segunda antes de que el parásito comenzara a consumir al animal al que estaba adherido. Una vez que terminó con eso, el parásito intentó usar el cadáver del animal como vía de escape. No salió bien, pues resultó que las paredes se calentaban cada vez que algo las golpeaba. El parásito, debilitado por el calor, agotó toda la energía del conejillo de indias e intentó encontrar una nueva fuente de alimento. De vuelta en la escuela, mientras Carmi y Hiro asistían a su clase de protección sísmica de edificios, Peter y sus amigos intentaban descubrir cómo luchar contra Pegajoso. Lo subestimaron la primera vez, y aunque lograron salvar el cuadro, Pegajoso escapó. Comillas increíble, dijo O'Neill Lemon mientras miraba una foto del cuadro en su libro. Comillas y lo salvamos. No entiendo el propósito del arte, comentó Baymax. Bueno, hacer arte es ser humano. Estar vivo, O'Neill Lemon hizo todo lo posible por explicarlo. No soy ninguno de los dos, comentó Baymax. O'Neill Lemon no entendía cómo no lo había notado. Perdón. O sea, ¿cómo puedo explicártelo para que lo entiendas? Puede ser muy bueno para la salud emocional. Como la arteterapia. Estoy programado para ampliar mis capacidades terapéuticas, respondió Baymax. Quizás debería ampliar mi comprensión del arte. Oh, sí, eso debería ser divertido, respondió Peter sarcásticamente mientras trabajaba en algunas bombas de telaraña. Comillas puedo enseñarte, ofreció O'Neill Lemon. Para mí, el arte se trata de expresar tus sentimientos. Comillas ¿te refieres a esto? Pregunta Baymax, mostrando su escala de dolor. No exactamente respondió O'Neill Lemon. Entonces se abrió la puerta y miraron hacia ella para ver a Hiro entrar en la habitación con una enorme marca roja en la cara. O'Neill gritó, como si pensara que estaba herido o algo así. Hiro. ¿Qué pasó? Gritó O'Neill Lemon mientras corría hacia él. Tranquila, cariño, obviamente es solo pintura, dijo Peter con un suspiro. No te preocupes, esta pintura no es tóxica, le dice Baymax. Entonces, supongo que tu presentación no fue una obra maestra, adivinó O'Neill. Más bien una pieza de desastre, se burló Hiro. Fred entró en la zona y mostró su teléfono. Comillas oye, mira qué video tan gracioso encontré. El video mostró el desastre exacto que llevó a Hiro a su estado actual. Su presentación se rompió y se hizo añicos, seguido por el desprendimiento de la parte superior de su torre. Fred, ese soy yo, le informó Hiro.
Fred volvió a mirar la grabación y se sorprendió. Comillas, oye. Lo es. Imagínate que es otra persona. ¿Ves? Ahora te ríes. Ah, qué mueca. Perdón. Está bien no tener éxito siempre a la primera, Hiro. Teresa le ofreció apoyo, preguntándose qué le pasaba a su hermano. Lo mejor es seguir adelante. Comillas, ¿sabes qué? No importa, promete Hiro. Tengo muchísimas ideas mejores. Haré una. Genial, veamos si podemos llevar la cuenta de cuántos fallos comete, responde Peter. Bueno, ¿estás cansado o es todo eso que leí sobre las parejas que empiezan a imitarse? Le pregunta Teresa a su hermano. Pero resulta que Peter tenía razón, ya que todo lo que Hiro intentó fue un fracaso o algo que el grupo ya había hecho en su primer año. No tengo nada, confesó Hiro al volver a clase. No sirvo para esto. Señora Amada, soy yo quien puede decir que no sirven, le respondió Granville. No me quites mi parte favorita del trabajo. Bueno, adelante, dilo, dijo Hiro mientras se preparaba para escucharlo. No. No te voy a dejar escapar tan fácilmente, le dice Granville. Vas a estar a la altura de este reto. Comillas, ¿y si realmente no sirvo para esto? Pregunta Hiro. Fracasaste. Después, lo intentarás de nuevo, afirma Granville. Entonces Carmi entró corriendo y le mostró otro prototipo que había hecho. Comillas, profesor G. Mi nuevo prototipo está listo. Luego miró a Hiro con la mirada. Pero si quieres que Hiro diga que no sirve unas cuantas veces más, es tu decisión. Después de eso, Carmi regresó a su laboratorio para revisar sus experimentos. Se quedó atónita ante lo que vio, ambos cerdos estaban muertos y el cristal de la jaula estaba hecho añicos. Miró a su alrededor y se preguntó dónde habría ido a parar la baba, la descubrió arrastrándose hacia la puerta que había dejado abierta. No llegó muy lejos cuando Carmi la atrapó y le impidió escapar. Comillas, que eres Carmi, se sorprendió al ver a la criatura matar a los sujetos y escapar de la jaula. Fracaso tras fracaso, Hiro se retiró al garaje para intentar encontrar una solución mientras Fred, Baymax, Teresa y O'Neill Lemon iban al museo a proteger la pintura. Hiro intentaba desesperadamente encontrar o pensar en algo para superar esto, así que agarró un papel y lo arrugó antes de tirarlo, frustrado. Gogo entró justo con Peter y Wasabi cuando lo hizo y lo atrapó. Comillas, tiraste una hoja en blanco. Solo quería ahorrar tiempo. Hiro se encogió de hombros mientras recuperaba el periódico. Gogo suspiró mientras se arremangaba y se preparaba para blandir el brazo. Bueno, esto te va a doler mucho más a ti que a mí. Wasabi, sin embargo, le agarró la mano y le impidió hacer lo que estaba haciendo. Comillas, oye. ¿Qué estás haciendo? Le di una bofetada para que se desmaye, Gogo explicó su plan. Comillas, no puedes hacer eso, proclamó Wasabi. Comillas, ¿tienes una idea mejor? Pregunta Gogo. Wasabi se tomó un momento para considerar qué hacer y se le ocurrió una idea extraña. Oh, Hiro, deja de preocuparte, canturreó Wasabi mientras se acercaba a Hiro. Hiro se asustó y saltó de su silla en un intento de alejarse de Wasabi. Comillas, ¿qué demonios fue eso? Pregunta Peter horrorizado. Considérelo una bofetada musical, les explica Wasabi. Sí, claro que sí, le aseguró Gogo. Entonces recibe un mensaje en su teléfono y ve que es una emergencia. Parece que Globby ha vuelto. Genial, dijo Hiro, viéndolo como una distracción. Se levantó de su asiento. Tenemos que irnos. Si recuerdan, mi coche sigue en el fondo del muelle, les recordó Wasabi. Entonces, ¿cómo vamos a llegar? A Peter se le ocurrió una idea mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. El traje se formó a su alrededor, y unos tentáculos se desprendieron de él y atraparon a los demás. Oh, por favor dime que esto no mancha, le rogó Wasabi a Peter. Agárrate a algo, grandullón, se burló Peter de su amigo. Llamaré a Penny, ya debería haber salido de la escuela. Entonces Peter salió arrastrándose del garaje y saltó en el aire, con todos sus amigos sujetándolo mientras los tentáculos los arrastraban. Oh, no subas demasiado, gritó Wasabi aterrorizado. Penny fue el primero en llegar al museo, justo detrás de Peter y los demás cuando los liberó de los tentáculos, todos vestidos con sus atuendos de superhéroe. Comillas, ¿cómo nos cambiamos? Pregunta Wasabi confundido. Esto es útil por muchas razones, Peter no dio más explicaciones. Luego miró a Penny. Comillas, ¿trajiste su equipo? Penny abrió su contenedor y mostró que llevaba los trajes dentro. Debería añadir un segundo contenedor a este traje si seguimos haciendo esto. Comillas, ¿dónde está Globby? Pregunta Hiro a los demás. Tiene el Shimamoto, les dice O'Neill. Pero el museo está cerrado. Entonces, ¿está atrapado dentro? Pregunta Gogo. ¿Un villano mediocre va a ser mediocre? Fred se encogió de hombros. Peter se adelantó y apartó a algunos de sus amigos.
Yo me encargo. Peter usó la fuerza de su traje para forzar la puerta en un instante. Esto dejó un enorme agujero en las puertas cerradas. De repente, vio a Globby salir corriendo del museo, aparentemente dispuesto a usar una de las obras de arte como ariete para abrir la puerta. Globby terminó cayendo por las escaleras debido a su momento y se estrelló contra un poste de luz y aterrizó sobre la afilada pieza de arte. Teresa hizo una mueca al ver eso. Comillas hay. Tienes que admitir que eso debe doler. Comillas, ¿tú crees? Preguntó Globby mientras se bajaba de la obra de arte. Luego extendió un brazo hacia el museo. Mientras Peter se apartaba, O'Neill gritó, comillas, va por el cuadro. Globby efectivamente agarró el cuadro y lo jaló hacia sí. Bueno, es que es muy perseverante, tuvo que admitir Gogo. Los dedos de Globby se cerraron sobre la ornamentada pintura, cuyos intrincados detalles estaban grabados en el lienzo. Observó atentamente cómo todos los presentes tomaban posiciones de combate. O'Neill, decidida a abatir al enemigo, sostenía con fuerza una esfera química, el gélido exterior del arma brillaba en la penumbra. Con expresión feroz, lanzó la esfera hacia Globby, pero con reflejos fulminantes, este esquivó el ataque, desviándolo y alcanzando a Fred, que estaba cerca. Ja. Esta vez no, gritó Globby. Comillas, sí, esta vez, gritó Wasabi mientras se preparaba para atacar. Pero entonces Globby se hizo una bola y rodó sobre él. Wasabi sintió asco al saborear algo que quedó mientras Globby se alejaba rodando. Me entró un poco en la boca. Comillas, acabemos con él, gritó Penny mientras ella y SP entraban en acción. Lo que dijo, asintió Gogo mientras rodaba por la calle para perseguirlo. Comillas, agárralo. Comillas, justo detrás de ti, Gogo, gritó Hiro mientras saltaba sobre la espalda de Baymax. Peter entonces disparó un hilo de telaraña y se impulsó en el aire. Fred se descongeló e hizo que Wasabi se subiera a su lomo para seguirle el paso mientras se marchaban. Teresa activó sus alas y se elevó al cielo. Globby corría por la calle para escapar de Vole y Peter, quienes comenzaban a alcanzarlo. Peter había activado sus alas de telaraña y se acercaba a Globby, mientras Gogo rodaba por la calle con los pies. Tenía una de las bolas químicas de O'Neill en la mano y se disponía a lanzársela. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de lanzarla, un tranvía apareció a la vista, obligándola a detenerse de golpe. Comillas, Spidey, gritó Gogo mientras le lanzaba la bola química. Peter atrapó la bola química y siguió planeando por las calles. Comillas, ya te tengo. Peter le lanzó la bola química, pero Globby logró esquivar el dispositivo. Comillas, ¿dónde? Oh, está pasando de verdad. Peter estaba cada vez más molesto y enojado. Comillas, me estoy cansando de esto, exclamó. Con un movimiento repentino, detuvo sus alas de telaraña, rodando por el suelo y lanzando tentáculos hacia el villano. Comillas, ven aquí. Sin embargo, Globby se apartó de un salto y los tentáculos se engancharon en algunos coches aparcados en la zona. Globby vitoreó al ver que lo había conseguido. Penny se acercó y lo agarró, pero eso no le benefició, ya que Globby solo atravesó el traje y pasó junto a Penny en el centro de control. ¡Puaj! Se metió, exclamó Penny al sentir un poco de baba en la consola. ¡Puaj! Nunca volveré a estar limpia. Comillas, mi primer robo de arte con éxito, exclama Globby. Comillas, ¿quién es el número 1 ahora? Yo. Entonces, Pegajoso terminó chocando con Baymax y Hiro, que flotaban en el aire. ¿Ese cuadro no es tuyo?, preguntó Baymax. Hiro se acercó y le arrebató el cuadro. Gracias. Teresa voló y disparó a Globby, lo que provocó que resbalara del robot y se estrellara contra el suelo. Sus descargas eléctricas no lo dejaron inconsciente como a los enemigos normales, pero sí lo volvieron inestable e incapaz de adherirse a las cosas. Bueno, esto no es justo, dijo Globby. ¿Para qué me molesto? Bueno, terminemos esto, dijo Teresa mientras sostenía otra de las pelotas de O'Neill. Se la lanzó a Globby, quien gritó al ver lo que venía. Pero para sorpresa de todos, terminó convertido en agua y se fue por el desagüe. ¿Se acaba de derretir? Globby se encontró saliendo del desagüe hacia la orilla de San Francisco. Había salido del desagüe. Luego volvió a su forma normal y se miró a sí mismo con sorpresa. No pretendía convertirse en agua, simplemente sucedió. Comillas, ¿puedo convertirme en agua?, pregunta Globby mientras se observa. Comillas, wow. ¿Qué más puedo hacer? Intentó concentrarse en su puño, mientras el dispositivo mental en su cabeza brillaba. Comillas, metal. Y así, su puño se transformó en metal, volviéndose tan pesado que cayó al suelo. Globby volvió a concentrarse y su mano volvió a su estado normal, lo que provocó que se lanzara hacia atrás y lo golpeara en la cara. Comillas, sí, gritó Globby de felicidad. Comillas, ¿qué más? Luego intentó pensar en qué más podría intentar.
Poner a prueba sus nuevas habilidades se estaba volviendo divertido mientras usaba sus poderes para patinar por la playa. Entonces decidió probar algo más desafiante y creó chocolate en su puño. Al morderlo, se sorprendió de lo real que era. Vibranium. Pegajoso se preguntó si podría usar otros elementos. Pero se sorprendió al ver que su puño no se transformaba. Quizá primero deba conseguir el escudo del Capitán América. Entonces se le ocurrió una idea diferente. Oh, espera, ¿qué hay del otro tipo? ¿De qué estaban hechos? Ah, sí. Adamantium. Y aún así, no pasó nada. En fin. Pero entonces se dio cuenta de que, incluso sin esos dos elementos, podía hacer muchísimo con este asombroso poder. Podía transformarse en cualquier cosa y crear cualquier cosa a partir de su cuerpo. Globby dijo, esto podría ser muy útil. Ya se le estaban ocurriendo algunas ideas. Carmy llegó al SFIT al día siguiente con urgencia, pues debía realizar más pruebas a la misteriosa criatura. Estaba perpleja, pues inicialmente había asumido que se trataba de un simple parásito que dependía únicamente de un huésped para sobrevivir, pero descubrimientos recientes sugieren lo contrario. A medida que Carmy profundizaba en su investigación, se dio cuenta de que la criatura era mucho más compleja y multifacética de lo que jamás había imaginado. Mientras tanto, Hiro silbaba mientras caminaba por el laboratorio. Gogo y Wasabi fueron los primeros en notarlo. Muy bien. Alguien está de buen humor, comentó Wasabi. Sí, dijo Hiro con una sonrisa. Globby fue un éxito rotundo en nuestra última misión. Teníamos a Globby tan asustado que se orinó encima. De hecho, tenemos noticias sobre eso, dijo Teresa llamando a todos al laboratorio de Onei. Cariño. ¿Quieres contárselo? Bueno, resulta que los químicos volátiles que formaron a Globby, se combinaron con el neurotransmisor, les recordó Onei, creando una pequeña demostración. Cierto. Lo sabemos, confirmó Gogo. Bueno, parece que ahora Globby ha aprendido cómo sus pensamientos pueden controlar su globiness. Onei no supo cómo explicarlo bien, pero entonces mostró un pequeño montón de sustancia viscosa que se convertía en hielo. Comillas, ¿estás diciendo que ahora puede transformarse en cualquier elemento de la tabla periódica? Pregunta Peter, colgando del techo. Genial. Así que no hemos visto su fin. Ese villano va camino a ser súper, dijo Wasabi preocupado. No me importa si es sólido, líquido o gaseoso, proclamó Hiro. Podemos con él. Oh, espero que no sea gas, dijo Wasabi preocupado. Comillas, ¿dónde están Penny y Fred? Se pregunta Hiro. Les pedimos que vigilaran la biblioteca, le informó Peter. Por si acaso nuestro maricón andante ataca de nuevo. Entonces sonó su teléfono, lo que le hizo mirar y darse cuenta de que era un mensaje de Beth, diciendo que Jameson buscaba sus fotos. Y ahora mi jefe quiere sus estúpidas fotos. Con un ruido metálico, Peter arrojó su telaraña al suelo y se dirigió a la puerta con paso decidido, apretando la mandíbula. Su abrupta partida dejó a sus compañeros en un silencio incómodo, sin saber qué había provocado su repentino arrebato. La tensión persistió incluso después de que la puerta se cerrara de golpe tras él, dejando al equipo preguntándose qué había causado la inusual muestra de ira de Peter. Comillas, ¿qué le pasa últimamente?, les pregunta Gogo. Es como si estuviera actuando como. Comillas, tú, pregunta Teresa, recibiendo una mirada fulminante de Gogo. Comillas, ¿sabes? He oído que algunas parejas empiezan a perder rasgos el uno del otro. Yo no soy así, Gogo lo negó, recibiendo miradas de desconcierto. Espera, así soy yo. Creo que solo está cansado, y lo intentó desde otro ángulo. Nos ha estado ayudando todas las noches a buscar al camaleón. Descansar bien por la noche es importante para la estabilidad, dijo Baymax desde el otro lado de la habitación, mientras pintaba un cuadro. Quizás la arteterapia podría ser beneficiosa para él. Baymax se marchó, dejando su cuadro atrás, y los dejó preguntándose qué había dibujado. Al acercarse al lienzo, todos se quedaron con la horrible imagen de ver cómo Baymax terminaba dibujando bocetos de todos ellos, solo con rayos X. Todos fueron mostrados sin piel, solo con sus esqueletos y un contorno de dónde estaría su piel. Comillas, ¿deberíamos preocuparnos?, pregunta Wasabi con preocupación. Comillas, está pintando lo que sabe. Onei intentó defender a Baymax. Tras examinar detenidamente la radiografía de Peter, Teresa detectó una presencia anómala y notoria de un material negro y viscoso que parecía inmune a la tecnología de rayos X de Baymax. Este hallazgo despertó su interés, ya que podría ser la causa probable de los inexplicables ataques de ira y el comportamiento errático de su hermano.
Decidió investigar más a fondo para descubrir la causa subyacente de la misteriosa sustancia viscosa negra en la radiografía y su posible impacto en el comportamiento, el cansancio y el hambre de su hermano. Tras el encuentro del equipo con Globby en el Museo de Arte, Eddie regresó al Google con la esperanza de vender su material. A pesar de sus esfuerzos, el material resultó ser de baja calidad y empeoró aún más, ya que los ataques del equipo le dificultaban capturar una toma estable. El movimiento constante y el caos hicieron casi imposible que Eddie consiguiera una toma clara y estable, lo que resultó en un material que no estaba a la altura de su trabajo habitual. Sin embargo, Eddie seguía decidido a venderle el trabajo a Jameson para finalmente conseguirle a Parker. ¿Comillas que estoy viendo?, pregunta Jameson mientras la imagen es terrible. Eddie le dio la vuelta a la tableta para que pudiera verla bien. ¿Comillas se suponía que eso lo mejoraría? Prueba, Eddie intentó convencerlo. Spider-Man y su equipo irrumpieron en el museo y ayudaron a ese tipo a escapar. Está todo en las imágenes. ¿Comillas dónde?, pregunta Jameson. Un niño pequeño podría sacar una mejor foto que esta. Entonces llamaron a la puerta. Comillas entré bajo su propio riesgo. Peter irrumpió en su lugar de trabajo, su frustración era palpable al cerrar la puerta de golpe. Recorrió la sala con la mirada y se posó en Eddie, quien sabía que seguía intentando que lo despidieran. Peter no pudo evitar sentir una punzada de resentimiento hacia su compañero, pero también sabía que era improbable que Jameson, su jefe, lo despidiera. Después de todo, Peter era el único que había logrado grabar buenas imágenes últimamente, y todo el equipo estaba alerta para vigilar los intentos furtivos de Eddie de grabarlos. Trabajaban en un sector despiadado, y Peter tenía que estar alerta si quería conservar su trabajo y mantener a su familia. Peter se acercó al escritorio de Jameson y dejó la unidad sobre él. Imágenes y fotos de los 9 grandes héroes contra Globby. Jameson tomó el disco duro y se dirigió a su computadora para revisar las fotos y el material grabado. Eddie se mostraba escéptico sobre cómo Peter había conseguido ese material, pues buscaba por todas partes cómo lo había conseguido. Comillas, ¿cómo conseguiste ese material? No te vi allí. Soy mejor que tú, le dijo Peter en tono severo. Comillas, Jameson parecía contento con la grabación de Peter. Buen trabajo, Parker. Es perfecto. Te comportas como si fuera algo nuevo, le dijo Peter a su jefe, un poco sorprendido consigo mismo por enfrentarse precisamente a Jameson. Comillas, ¿y ahora Mitch qué? Sí, habla con Beth, ella sabe a dónde ir a partir de ahí, dijo Jameson, sin apartar la vista de la grabación. Peter asintió con la cabeza mientras accedía a la petición de Jameson de salir de la oficina y dirigirse a Beth. Al salir, dejó atrás a Eddie, lo que hizo que Brock se preguntara cómo Peter siempre conseguía material incriminatorio y saliera victorioso. Brock empezó a considerar la posibilidad de descubrir el secreto de Peter. Sin embargo, mientras estaba absorto en sus pensamientos, se le ocurrió otra idea. Recordó las otras fotos que Peter había tomado de escenas de crímenes anteriores, y una sonrisa pícara se dibujó en su rostro. Comprendió que esas fotos podrían ser igual de útiles para ayudarle a alcanzar sus propios éxitos. Peter llegó al ascensor después de cobrar y sonó su teléfono. Al ver que era Gogo, lo cogió y se preguntó qué pasaba. Comillas, ¿qué pasa?, preguntó. Fred llamó, el museo está trasladando la pintura del desastre a un museo, le informó Gogo. Me parece la decisión correcta, ¿cuál es el problema?, pregunta Peter. Lo que significa que está en un camión cruzando una ciudad, le explica Gogo. Oh, Peter comprende cuál es el problema. Entró en el ascensor y, al cerrarse las puertas, su traje se transformó a su alrededor. Pulsó el botón para subir al techo. Sí, entiendo. Nos vemos allá. Pero resultó que Globby ya estaba trabajando arduamente mientras perseguía sin descanso el vehículo blindado, decidido a apoderarse de la valiosa pintura que contenía. La persecución fue intensa, con el vehículo dando volantazos y esquivando la sustancia pegajosa y elástica que Globby le disparaba. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo antes de que la telaraña de Globby se enganchara al vehículo y lo hiciera girar sin control, estrellándose finalmente contra un muro cercano. Mientras el conductor huía, presa del pánico y aterrorizado, Globby se dirigió rápidamente al coche y usó sus poderes ácidos para disolver el techo, creando una abertura por la que colarse. Con una sensación de triunfo y satisfacción, finalmente tuvo en sus manos la pintura que había estado intentando llevarse, y no pudo evitar sentir orgullo por haber logrado algo que se había propuesto. Comillas, lo conseguí, exclamó Globby mientras saltaba del camión. Pero al salir del vehículo, se dio cuenta de que ya estaba rodeado por todo el equipo de Viguero 9. Comillas, nunca te rindes,
pregunta Hiro. No, creo que hoy es mi día, proclamó Globby. ¡Ay! Me encanta tu actitud positiva, le dice Oney. Pero luego preparó una bola química para capturarlo. Lo siento. El juego estaba en marcha, y Oney le lanzó la pelota a Globby. Sin embargo, la pelota no fue en la dirección que ella predijo porque Globby se había convertido en un material elástico. Esto le permitió devolverle la bola química a Oney, quien gritó cuando la bola la golpeó. El impacto provocó un cortocircuito en su bolso. Teresa tomó su turno mientras volaba hacia el interior y lanzó varios disparos eléctricos hacia Globby. Sin embargo, el tipo se había convertido en goma, lo que le permitía conducir la electricidad. Luego la golpeó con ella, provocando que se volviera loca y se estrellara contra una ventana. Su mochila se cortocircuitó en el proceso, dejándola indefensa. Penny intentó derribar a Globby con la ayuda de Fred, pero el plan no funcionó. Globby usó una sustancia viscosa para envolver los brazos del traje mecánico de Penny, lo que provocó que perdiera el control y se estrellara contra el suelo. Fred intentó rebotar, pero Globby usó cemento para mantenerlo en su lugar. Cuando Gogo entró a ayudar, Pegajoso usó diamantes para crear un pavimento rugoso sobre el que pudiera correr. Desafortunadamente, esto la hizo tropezar y caer. Cuando Baymax y el héroe entraron para terminar la tarea usando el puño cohete de Baymax, solo terminó con Pegajoso envolviéndolo en una sustancia viscosa y estrellándolo contra el suelo. Esto esparció la sustancia viscosa por todas partes y derribó a todos. Globby salió ileso, ya que terminó usando sus poderes para convertirse en roca. Luego se rió al salir de su transformación. Al principio no lo consigues, intenta convertirte en chocolate. Luego se envolvió alrededor de la pintura y se fue rodando. Comillas, hay que rebotar. Luego Globby se rió mientras rebotaba por la calle riéndose todo el tiempo. Bueno, eso pasó, dijo Teresa sorprendida. Comillas, ¿dónde está Spidey?, se pregunta Oney. De todos los momentos para escapar, tenía que ser esta noche, dijo Gogo con un gruñido. De repente, como si surgiera de la nada, Peter se abalanzó sobre Globby con toda su fuerza, sorprendiendo a todos con su velocidad y agilidad. Ambos cayeron al suelo con un golpe sordo, rodando a pocos metros del resto del equipo. Desde la distancia, era difícil distinguir lo que estaba sucediendo, pero parecía una lucha feroz entre Peter y Globby. El resto del equipo solo podía observar con la respiración contenida, esperando que Peter saliera victorioso. Al ser lanzado por Globby, Peter sintió una descarga de adrenalina. Instintivamente, activó los tentáculos de su traje, agarrándose al costado del edificio y propulsándose hacia su enemigo. Con precisión experta, generó dos cuchillas afiladas del traje y se lanzó contra Globby, cortándolo con furia implacable. No contento con infligir solo daño físico, Peter usó el traje para crear un capullo viscoso alrededor de Globby, atrapándolo. Para asegurar que su oponente no se moviera, levantó un auto cercano y lo colocó sobre el capullo, inmovilizando a Globby contra el suelo. Con un último impulso de energía, Peter se incorporó de un salto y estrelló el auto contra el suelo, desatando una poderosa onda expansiva que dejó a Globby y a los alrededores en un silencio atónito. Ya nos estamos cansando de esto, le proclamó Peter a Globby furioso. Preparó su espada y se preparó para cortarle la cabeza. ¿Para qué demonios quieres ese cuadro? Quizás solo me gusta el arte, dijo Globby con una sonrisa. Peter no se dio cuenta de que Globby se estaba convirtiendo la nuca en ácido. Comillas, ¿alguna vez pensaste en eso? No nos mientas, dijo Peter, colocando la cuchilla bajo el cuello de Globby. Ahora. Los sentidos agudizados de Peter le alertaron de inmediato de que algo andaba mal. Presentía un peligro inminente, pero antes de que pudiera reaccionar, el coche en el que viajaban él y su compañero, Globby, explotó con un rugido ensordecedor. La explosión lanzó a Globby en múltiples direcciones, pero logró recomponerse, aunque con visible esfuerzo. Globby observó horrorizado cómo la explosión desató su furia sobre Peter, provocando un suceso sobrenatural. La fuerza de la explosión impulsó a Peter hacia el epicentro, y un grito de agonía escapó de sus labios. Mientras luchaba por soportar el dolor insoportable, notó que la criatura que lo sujetaba reaccionaba al sonido de la explosión. La investigación de Carmy sobre la sensibilidad de la criatura al ruido resultó acertada, ya que las llamas le causaron daño. El sonido ensordecedor continuó perforando el aire, dejando a Peter y a la criatura luchando por sobrellevar las consecuencias de la explosión. En el caos que siguió, la criatura fue destrozada, y pequeños fragmentos volaron por doquier. Entre las llamas, Globby vio algo que lo heló hasta los huesos, un rostro demoníaco con los lentes de Spider-Man como ojos, intentando escapar del infierno.
Sin perder un instante, Pegajoso escapó corriendo a toda velocidad mientras Spider-Man luchaba por recomponerse. Las llamas furiosas no daban señales de disminuir, pero Peter logró arrastrarse una distancia considerable, suficiente para alejarse del peligro. Sin embargo, el intenso fuego y el ensordecedor ruido sónico debilitaron tanto a Peter como a su traje, haciéndolos vulnerables a mayores daños. Mientras tanto, Teresa sobrevolaba el lugar de la explosión y notó que su hermano estaba herido. Sin demora, corrió a su lado y lo encontró inconsciente, aunque sus poderes regenerativos ya habían comenzado y estaba en proceso de recuperación. Comprendió que debían abandonar el lugar antes de que llegaran las autoridades, y no perdió tiempo en poner a su hermano a salvo. Tras un largo y arduo viaje, Globby finalmente llegó al punto de encuentro que había acordado con el misterioso individuo dispuesto a pagar una fortuna por la pintura. Como profesional contratado, este trabajo era de suma importancia para él, y se había esforzado al máximo para asegurar su éxito. El lugar de encuentro era un restaurante abandonado, oculto a miradas indiscretas y transeúntes desprevenidos. A pesar del aspecto desolado del lugar, Globby sabía que estaba en el lugar correcto y su corazón latía con fuerza de anticipación por el intercambio que estaba a punto de ocurrir. Y quien lo contrató resultó ser nada menos que el mismo hombre que reclutó a Kraven en el bosque. ¿De verdad lo lograste? Oba que tuvo que admitir que estaba sorprendido. Aquí está, Globby se lo entregó. Disculpa por los pegotes. Oba que luego usó un láser y cortó una pequeña parte de Globby. Estudios posteriores podrían revelar un mayor potencial. Comillas potencial. Globby se sorprendió al oírlo. Sabía que mamá se equivocaba conmigo. Entonces sintió que algo se movía dentro de él y se estremeció. Comillas. Uy. ¿Qué más hay aquí? Entonces notó una pequeña sustancia viscosa negra intentando escapar. Comillas. Qué asco. Tengo un poco de Spider-Man encima. Oba que se detuvo en seco al girar, atraído por un diminuto fragmento del simbionte que, de alguna manera, había logrado adherirse a Globby durante la explosión. Entrecerró los ojos con cautela al extender la mano para agarrar el minúsculo espécimen. Al sostenerlo a contraluz para examinarlo más de cerca, su mente zumbaba con las posibilidades de los secretos que esta pequeña pieza podría desvelar, los misterios que podría revelar sobre la composición y las habilidades del simbionte, las posibles aplicaciones que podría tener en sus investigaciones y experimentos. Con un movimiento lento y deliberado, guardó cuidadosamente el fragmento en un pequeño contenedor, mientras su mente ya revoloteaba con las posibilidades de lo que podría aprender de él. Esto y la pintura podrían ayudarnos aún más, le dijo Obake antes de volver a la pintura. Lenore Shimamoto, la artista, no me incumbe. Luego rompió la pintura y reveló que había algo oculto tras ella. Pero Shimamoto, la científica, me interesa mucho.